Hola, ¿qué tal? Vamos a entrar a la sexta sesión, la primera parte, introducción a la gramática latina. Posteriormente veremos la primera declinación de latín, temas en A. Mi nombre es Carlos Cruz Huerta y vamos entonces a sumergirnos a esta primera parte, que es la relación entre la gramática española y la gramática latina. Vamos a ver que en el latín existen tres géneros, masculino, femenino y neutro. En latín existe los sustantivos en masculino, puer, niño, en femenino, puella, niña, y los sustantivos en neutro, templum, templo. Estos sustantivos en neutro en castellano realmente no se utilizan. Nosotros nos acercamos un poco con el artículo lo, que es neutro y que indica entidades abstractas. Lo mejor del día, lo cansado del trabajo, no me creo lo que dices, lo comido, lo barato sale caro, etcétera. Y son, precisamente, indica entidades que en su ser abstracto no se define si es masculino o femenino, pero sustantivos neutros en cuanto tal, nosotros no manejamos. Sin embargo, habrá infinidad de sustantivos neutros, femeninos y masculinos. En latín existe número singular y plural. Decimos la pelota, decimos las pelotas. Singular, plural, al igual que en castellano. En latín declinamos. ¿Y qué declinamos? Los sustantivos, los adjetivos, los pronombres personales y los participios. Vamos a entender más adelante en la segunda parte qué significa declinar. Siendo el latín una lengua flexiva, entonces es necesario comprender qué cosa será y qué es declinar, pero lo veremos más adelante. Y nosotros nos reduciremos solamente a la declinación de sustantivos y adjetivos. No nos meteremos ni en pronombres personales ni en participios porque nuestro curso no da para ese estudio. Vemos de manera muy simple y sencilla la relación que existe entre la estructura del español y la estructura del latín. Estos denominados casos latinos o caso en latín. La relación existe entre el sujeto, que en latín será el nominativo, el complemento preposicional del nombre, que será en genitivo. El genitivo en español y en latín es similar, aunque en latín, por sus características, tiene alguna excepción especial. El objeto directo será el acusativo, el objeto indirecto dativo, circunstanciales de modo, lugar y tiempo será ablativo en latín, la intercesión o llamada será vocativo. Y vamos a ver entonces cada uno. El nominativo, sujeto, en latín nominativo, o para el latín nominativo, designa, igual que en el castellano, la realidad, designa una realidad, persona, cosa, animal, de la que se dice o expresa algo. Tiene género y tiene número. La niña vende frutas en el mercado los domingos. La niña es sujeto, es singular y es femenino. Los vientos de oriente refrescan el ambiente. Los vientos, sujeto, plural, masculino. El sujeto en latín es nominativo. Nominativo. Intercesión o llamada. En latín se conoce como vocativo. También en español lo conocemos como vocativo. Es el nombre con el que nos dirigimos a una persona y se utiliza sobre todo en diálogos o conversaciones. También cuando se hace alguna invocación, exclamación, hay algún saludo, etcétera. Cuando yo digo cariño, ven aquí, es una forma dialogal. Por lo tanto, este cariño decimos que es intercesión o llamada en latín vocativo. Siempre lleva una coma y siempre están separados por una coma. Esta oración muy simple dice, José ha llamado a Azucena. José es sujeto, el verbo, y Azucena será el objeto directo. Pero si existe una coma, entonces este José ya no es sujeto. Será intercesión o llamada o vocativo. José ha llamado a Azucena. Estoy informando a José directamente en una relación dialogal que ha llamado a Azucena. O si escribo, José ha llamado, coma, a Azucena. Estoy informando a Azucena que José ha llamado. Es un diálogo. Por lo tanto, es intercesión o llamada en latín vocativo. Pablo sube a la casa, no es lo mismo decir Pablo, coma, sube a la casa, como un imperativo en donde me estoy dirigiendo hacia alguien. Te estaba buscando.
Carlos, para decirte que no vengo a clases, es una información que estoy dando dentro de la oración, me estoy dirigiendo a una persona, por lo tanto, este Carlos se reconoce como intercesión o llamada vocativo. En latín, vocativo. Objeto directo, en latín acusativo, recibe la acción del verbo directamente. Y nos ayuda mucho precisamente estas preguntas que afectan directamente o quién es directamente afectado por el verbo. Nosotros contestaremos un examen el viernes. ¿Qué contestaremos el viernes? Un examen. A manera de voz pasiva, entonces reconocemos el objeto directo. Llevaré a mi novia y a su mamá de shopping a Laredo. ¿A quién llevaré de shopping a Laredo? A mi novia y su mamá. La afectación directa del verbo es hacia mi novia y su mamá. Conquisté a Mónica con flores y cantos y poemas. ¿A quién conquisté con flores, con cantos y poemas? A Mónica. La afectación directa entonces del verbo. Vacuné a mi perro contra el moquillo y la rabia. ¿A quién vacuné contra el moquillo? A mi perro. Entonces, el objeto directo recibe la acción del verbo directamente. El objeto directo puede ser una cosa, animal, persona, y volvemos a insistir, recibe la acción del verbo de forma directa. En latín, el objeto directo se reconoce como acusativo. Acusativo. El objeto indirecto, en latín será el dativo. Recibe la acción del verbo de forma indirecta, suele ser persona, cosa, etc. La madre hizo una tortilla a sus hijos en la cena. Atención, la madre, sujeto, hizo verbo, objeto directo, una tortilla, objeto indirecto a sus hijos. Los hijos reciben la afectación indirecta del verbo. Javier compró flores para Josefina. Javier, sujeto, compró el verbo. Flores, objeto directo para Josefina, objeto indirecto. Voy a devolver el libro a la Biblioteca del Estado el próximo fin de semana. Devolver será el verbo, el libro, objeto directo, a la Biblioteca del Estado, objeto indirecto. ¿Quién se ve beneficiado con la acción del verbo? Las preguntas que responden al objeto directo entonces es quién o para quién. Y en latín se conoce esto como dativo. Dativo. Circunstancial. En latín es ablativo. El circunstancial señala circunstancias semánticas de tiempo, lugar, modo. Son las circunstancias donde se desarrolla la escena, la oración. La madre hizo una tortilla a sus hijos en la cena. Javier compró flores para Josefina con su tarjeta. La niña corta rosas del jardín con sus tijeras. Voy a devolver el libro a la Biblioteca del Estado el próximo fin de semana. Respondemos a las circunstancias o reconocemos las circunstancias de modo, de tiempo, de forma, con las preguntas ¿cuándo?, ¿con quién?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo? Esto en latín es y se reconoce como ablativo. Ablativo. El complemento preposicional de nombre o genitivo. También en español se reconoce como genitivo y tiene una forma muy, muy sencilla de identificar, que es con la preposición de, ¿sí? ¿Qué es el complemento preposicional de nombre en castellano? El sintagma preposicional que complementa el significado del núcleo de un sintagma nominal o sustantivo. ¿Qué significa todo esto? Significa simplemente que complementa información del sustantivo o del nombre. Y pongo el ejemplo. Vivo en casa de mis padres. Aquí estoy recibiendo una información sobre este sustantivo, ¿verdad? La casa es de mis padres. Si la preposición de proviene de un nombre o sustantivo, entonces será complemento preposicional de nombre. De otra forma, se reconoce de otra manera, pero no como complemento preposicional de nombre o genitivo. Por ejemplo, si decimos, vengo de Guadalajara, este de se reconoce como complemento circunstancial de procedencia. Este no es genitivo. No es genitivo. Proviene entonces de un verbo. No, es un complemento circunstancial de procedencia. Si nos referimos al genitivo como complemento preposicional del nombre, precisamente entonces está complementando el significado del núcleo de un sintagma nominal,
es decir, de un sustantivo. Si decimos el león de África, este es un sustantivo o nombre, entonces este de África será genitivo. Por lo tanto, la preposición de nos indicará regularmente que es genitivo o complemento preposicional de nombre. En latín se reconoce como genitivo. Genitivo. Vamos entonces ya al estudio del latín y tenemos esta frase: el artesano de Tonalá hizo macetas rojas para las señoras del pueblo en invierno, o el artesano. Vamos a hacer entonces el análisis desde el castellano y con los conocimientos que ya tenemos. Decimos que el sujeto es el artesano. De Tonalá, complemento preposicional del nombre, nos está dando información de dónde es el artesano, de este sustantivo artesano. Hizo el verbo y macetas rojas será el objeto directo. Lo reconocemos con la voz pasiva. ¿Qué hizo el artesano de Tonalá? Macetas rojas. Objeto indirecto para las señoras. Aquí hay un complemento preposicional del nombre, pero vamos a verlo en un momento más. Las circunstancias o complementos circunstanciales, entonces, es en invierno y o el artesano es una intercesión o llamada, ¿verdad? Aquí, las señoras, ¿de dónde son las señoras? Del pueblo, es un complemento preposicional del nombre, de este nombre, complemento preposicional del nombre del pueblo. Y estas son entonces las formas propias del castellano en la estructura del castellano, que tiene su referencia con el latín, porque decimos entonces que el nominativo que identificamos como sujeto es el artesano. El genitivo, que es el complemento circunstancial del nombre, preposicional del nombre, de Tonalá. El verbo igual. Macetas rojas, que sería el objeto directo, en latín es el acusativo. Para las señoras del pueblo, entonces decimos que es el dativo. El ablativo, que es las circunstancias, ablativo en invierno. El artesano es vocativo y del pueblo será genitivo. Esta es la referencia en la estructura del latín. Decimos, los alumnos del Cervantes estudian en las computadoras para el examen de la próxima semana. Ánimo, muchachos. Entonces, tenemos la gramática en español y los nombres que reconocemos en español, y hablo de los casos en latín. Atención, observen ustedes que el verbo, lo estoy poniendo acá, sin embargo, no tiene numeración, no tiene letra que lo distinga, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque voy a referirme explícitamente a estos que son los casos del latín: nominativo, genitivo, acusativo, dativo, ablativo y vocativo, que es imprescindible que los distingamos plenamente dentro de las oraciones, porque esto nos ayudará a entender y empezar a armar nuestra estructura latina. Decimos entonces, los alumnos del Cervantes, sujeto, los alumnos, y en latín decimos que es nominativo. Los alumnos del Cervantes es complemento preposicional del nombre, el dos, y será genitivo en latín. Estudian es el verbo y de hecho no tiene codificación por lo mismo. Estudian. ¿En dónde estudian? En las computadoras. Será el objeto directo. Las computadoras. 3. Objeto directo en latín será acusativo. ¿Para qué estudian? Objeto indirecto para el examen. Para el examen. En latín será dativo. ¿Cuándo? El examen de la próxima semana. Este será circunstancial. En castellano es circunstancial. En latín será ablativo. ¿Sí? Y por último, entonces, esta es una intercesión o llamada que estamos animando a los jóvenes a estudiar. Ánimo, muchachos. En español, intercesión o llamada. En latín será vocativo. Muy bien, vamos a hacer unos ejercicios de esta naturaleza y conforme vayamos dominando sobre todo esta estructura tan simple, nos ayudará a entender y ya entrar a lo que serán los casos en latín y empezar a declinar. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.